Es un gusto participar participar en este seminario y creo que es un momento como ideal para poder discutir algunas cosas. Creo que la sociedad uruguaya, no sé si está madura para un debate bien de fondo, pero nosotros estamos prontos para dar ese debate. Y por lo tanto, lo mío, que es muy cortito, porque tengo 10 minutos, por lo que dice ahí, en realidad los tenía con Verónica, pero como Verónica declinó, yo me los apropio. Y entonces voy a tratar de ser muy breve, porque creo que tengo poco para decir. Nosotros venimos trabajando específicamente con lo que se llaman las transferencias monetarias, digo porque transferencias hay de todo tipo, no se lo tengo que explicar a ustedes. Desde que nacimos como Ministerio de Desarrollo Social con lo que fue la transferencia que dimos en llamar ingreso ciudadano. Y le dimos en llamar ingreso ciudadano porque nos parecía ingenuamente que si le poníamos ingreso ciudadano, todo el mundo se iba a dar cuenta que era un ingreso en dinero, pero que era el ingreso a la ciudadanía, que era la puerta de ingreso a la inclusión social. Por supuesto, nadie se dio cuenta de eso, salvo nosotros, los que trabajamos y le pusimos ese nombre, y todo el mundo habla de la plata que le damos a los pobres. Y por lo tanto la discusión sigue estando pendiente. Hemos hecho, no hemos, es una manera de decir, han hecho tanto los técnicos y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en sus distintas etapas, como nuestros queridísimos, entrañables académicos que yo siempre digo que han tenido la virtud de ser científicos y de no querer hacerle decir a la realidad lo que la realidad no decía. Y cuando empezamos a trabajar y empezamos a ver que algunos diseños del índice de carencias críticas, por ejemplo, hacía que algunas personas que nosotros en la vida real las veíamos en situación absolutamente de exclusión social, de soledad, de pobreza extrema, de falta de alimentación, viviendo bajo de un nylon, encostado de un pueblo, y que, como decíamos nosotros, el algoritmo no los quería. El algoritmo decía que no, que eran cero, y cero era más o menos Rockefeller o más, que ahora supongo que Donald Trump, cosa que no podía ser. Y estos científicos nuestros, que muchos están sentados aquí, la enorme mayoría, no dijeron esto siempre se hizo así y por lo tanto esto tiene que dar bien y lo que nos da es lo que es, sino que hicieron que miraron sus números, sus coeficientes, sus algoritmos, todas esas cosas que yo no comprendo, e hicieron que realmente tuviera que ver con la vida real. Pasó el tiempo y nosotros nos habíamos propuesto que el plan de emergencia empezaba y terminaba. Y habíamos dicho, bueno, si empieza y termina, ahí se nos generó todo un debate acerca de la renta básica universal y la necesidad o no necesidad o la posibilidad en el Uruguay de ese momento de tener la renta básica. Lo discutíamos filosóficamente desde el punto de vista de la concepción y lo discutíamos también desde el punto de vista real de las transferencias monetarias y de las condiciones de la sociedad uruguaya para recibir un planteo de ese tipo. Había distintas opiniones también en el gabinete de directores y había distintas opiniones en cuanto a cómo salíamos de ese plan de emergencia, algún tipo de transferencia que permitiera hacer un sostén y a la vez, permítame que lo diga, a lo mejor no suena muy bien, una especie de gancho. Porque en realidad cuando nosotros teníamos el ingreso ciudadano, lo que más nos importaba es tener a la familia enganchada. Y si suspendíamos el ingreso ciudadano, era para que la persona apareciera o la familia apareciera, no para cortarle la transferencia monetaria. Porque además todos tenemos claro que con la transferencia que hacíamos o que hacemos, nadie vive, ¿verdad? Por lo tanto, de lo que se trataba era de un vínculo del ingreso a la ciudadanía o el ingreso a la inclusión social. Pero cuando cierra el plan de emergencia, que nos habíamos propuesto que cerrara, entre otras cosas a la luz de la experiencia de otros países del continente, donde se iban convirtiendo este tipo de planes en una especie de árbol de Navidad, donde se le iban agregando cosas y que cada vez tenía más ramas, y algunos hasta el día de hoy existen,
Y no voy a nombrar el país, pero para mí hay un ejemplo muy claro que lo veíamos en el mapa de un programa muy anterior a nuestro plan de emergencia, en la cual las condicionalidades eran que fueran a la escuela o a la enseñanza media y que fueran en el médico. Pero en esos lugares no había escuela y no había consultorio. Por lo tanto, el mapa de esas transferencias coincidía con el mapa donde estaban los servicios. Y donde no estaban los servicios, no tenían escuela, no tenían policlínica y por lo tanto tampoco tenían transferencia monetaria, porque estaba condicionada a... Yo soy maestra y tengo muy marcado el legado bareliano, que nada puede ser obligatorio si la escuela no puede ser obligatoria si no es gratuita. Y yo no puedo obligar a alguien a hacer algo si no le brindo las herramientas como Estado para que ese algo se pueda materializar. Por lo tanto, ese es el punto del cual partimos desde el punto de vista de la concepción. En segundo lugar, a esta altura, en la tercera etapa del MIDES, tomando los estudios que han hecho el equipo de Andrea Vigorito, que han hecho otros equipos, otros análisis, todas las evaluaciones que nos han hecho, yo voy a citar algunas cosas, ¿no? En parte de los informes se dice, pese al notorio crecimiento económico y los importantes esfuerzos realizados en Uruguay en los últimos años para reducir la pobreza y la extrema pobreza, un conjunto significativo de hogares aún percibe ingresos por debajo de los mínimos determinados por el Instituto de Estadística, al tiempo que enfrenta privaciones en otras dimensiones del bienestar, tales como vivienda, educación y acceso al sistema de cuidados de salud. Y por lo tanto, cuando hacemos el análisis, me salta algo que nosotros en su época, porque vieron que en los grupos sociales, en los grupos de trabajo, en los colectivos, las cosas empiezan a cobrar vida y a tener nombre. Y en el MIDES teníamos una cosa, acá Juan Pablo, Milton, varios compañeros se deben acordar que le llamamos el 4,8. ¿Qué hacemos con el 4,8? Y el 4,8, ¿qué era? Cuando resolvimos apelar a las asignaciones familiares como transferencia monetaria que fuera aceptada por la sociedad uruguaya, porque la sociedad uruguaya sabía lo que eran las asignaciones familiares, por lo tanto era una herramienta de transferencia, y cuando generamos la asistencia a la vejez para personas de 65 a 70, que por todas las condiciones que pone hasta el día de hoy, las leyes y el Código Civil, etcétera, etcétera, no podían tener pensión a la vejez, y entonces inventamos la asistencia a la vejez, que, como dicen en el BPS, la sirve en MIDES, y que hace que automáticamente luego pase a pensión a la vejez sin todos los líos de los familiares obligados y todas esas cosas horribles que tenemos todavía en el Código Civil, que no tienen nada que ver con el siglo XXI ni con la sociedad uruguaya de hoy, ¿verdad? Es otra sociedad. Entonces, ¿qué era el 4,8? El 4,8 era las que nos quedaban sin niños y sin personas adultas mayores, sin asignaciones y sin viejos. Y entonces, en este trabajo de evaluación que hacen los compañeros y compañeras académicos, habla de las causas principales de no acceso a prestaciones no contributivas por parte de algunos hogares o de varios hogares entrevistados. Y dice, las principales son la inexistencia de programas de prestaciones no contributivas destinadas a hogares con integrantes mayores de 18 y menores de 65. Esto es evidencia empírica, como dicen ustedes, ¿no? Por lo tanto, esta es parte de los problemas que tenemos. Pero cuando vamos a las contraprestaciones, contrapartidas o condicionalidades, yo voy a afirmar una cosa que corre exclusivamente por mi cuenta como ministra del Ministerio de Desarrollo Social, no tiene nada que ver con la academia, con los estudios, pero yo lo que quiero señalar es que nosotros, gobierno, nosotros, Estado, controlamos si los niños van o no van a la escuela o si van o no van a la enseñanza media. También yo ahí puedo decir, controlamos si van o no van a la enseñanza media, aunque muchas veces cuando van a la enseñanza media y van a la puerta de la enseñanza media, hacen la cola, les contestan que no hay cupo. Y ahí otra vez aparece Varela. Es decir, ¿cómo? Si no hay cupo, después le saco la asignación familiar.
porque si no le di cupo, difícil que le pueda exigir que para cobrar la asignación tenga que ir a la enseñanza media. Pero hay otros montones de problemas por los cuales esos adolescentes no van a la enseñanza media formal. O los que esperan, como nos dicen, que esperan a tener 15 para poder estar en Jóvenes en Red, porque es mucho más divertido, más útil, les sirve más. Ahí los quieren, en otros lados no. Porque eso, yo estoy diciendo lo que dicen los chicos, ¿verdad? O las muchachas. Y por otro lado, cuando hacemos el análisis y el estudio, del lado que ustedes lo quieran mirar, del desempeño de salud, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que cuando se van a anotar a la educación formal tienen que presentar el carnet de niño o el carnet de adolescente. Punto. No podemos demostrar, y si vamos más en profundidad podemos demostrar lo contrario, que ese niño, niña, que ese joven, ese adolescente tenga los controles necesarios. Y cuando nosotros vamos a trabajar cuerpo a cuerpo con esas familias, desde los equipos de cercanía, ya sea Jóvenes en Red, ya sea los ETAF de cercanía, ya sea Uruguay Crece Contigo, nos encontramos que esos controles de salud no existen. O si existen, y por ejemplo se determina que tiene tal o cual problema, pero no hay seguimiento. Y a la vez, en un trabajo, también andan por allá nuestras amigas entrañables, Sandra Leopold, Jimena y otro, su equipo. No quiero dejar de nombrar a ninguna, pero el otro día nos demostraban en el estudio, en la evaluación que hacen de los trabajos de cercanías, que aún en ese cuerpo a cuerpo, en ese persona a persona, en ese abrazo, dijera nuestra directora de protección integral, ese abrazo que vamos a darles, les damos el abrazo. Pero después, ¿dónde está la puerta de la casa nueva? ¿Qué hacemos con el bebé que tiene parasitosis porque tiene piso de tierra y por lo tanto tiene anemia? ¿Cuánto nos falta para que las instituciones, que son políticas sociales, pues la salud es una política social, la educación es una política social, es decir, digan, qué bueno que viniste, te estaba esperando? Yo creo que es eso parte de lo que tenemos que discutir y le agradecemos muchísimo a todos ustedes que estén discutiendo estas cosas. Es un cierre, pero es un comienzo, porque hay suficiente evidencia para volver a discutir un montón de cosas, porque hay resultados de investigación que nos hacen repensarnos. Carmen siempre nos hace repensarnos. No solo en Uruguay, sino en el mundo. Me pareció interesantísimo lo que nos trajo Fabio para poder tener una idea de cómo este tipo de programas han participado y participan en la protección social, poder sacar la cabecita de Uruguay un poco y ponerse a ver la utilidad y las limitaciones, las condiciones, cómo determinan las condiciones el desempeño de los programas, ¿no? La cantidad de factores intervinientes que hacen a los resultados de las políticas y las diferentes formas que los países van resolviendo la aplicación de este problema. Bueno, agradecer al resto del panel, como siempre. Si lo de Carmen era literatura, lo mío va a ser pues sanata, no sé, poesía. Bueno, digo, me parece que, pues, en términos gráficos, lo primero es reflexionar sobre que buena parte de esta discusión la estamos teniendo sobre menos de medio punto del PIB. Y si dedicáramos esta cantidad de investigación científica y construcción de información al otro 99,5, creo que daría para conversar mucho más. Creo que en este seminario de transferencias se inauguró el análisis sobre otras transferencias y creo que nosotros tenemos que, en la idea de pensar las políticas públicas, primero que nada, construir el mapa de todas las transferencias que a través del Estado se otorgan a todas las partes de la sociedad, con los distintos motivos y los distintos objetivos, y valorar en qué medida estamos evaluando o no evaluando, si cumplen con todos los objetivos y en qué medida los objetivos que tienen son así de tensos y contradictorios como algunos de los que le estamos poniendo a menos de medio punto del PIB.
Y en eso creo que de la misma manera que recién Andrea mostraba el importante porcentaje de la población que cree que está pagando onerosas sumas de IRPF sin ser aportante, discusión que ya es vieja en Uruguay, pero sensación que sigue totalmente vigente, debemos pensar en qué medida tenemos que recuperar esta discusión y qué es lo que nos está haciendo discutir esto. Porque yo pienso, ¿y por qué estamos discutiendo tanto este medio punto del PIB? Y resulta que estamos discutiendo este medio punto del PIB nada más y nada menos porque esa dimensión que cuando construimos esta ley no le dimos tanta pelota, que era cómo podíamos llegar a estigmatizar a la población beneficiaria, y que está muy bueno que esta discusión se dé en la Facultad de Ciencias Económicas porque fue casi un requisito de los economistas, que se ponga en discusión, ¿verdad? Porque efectivamente es como una especie de ofensiva conservadora donde por un lado reconocemos que es necesario tener programas para aliviar la pobreza, pero los programas para aliviar la pobreza generan deudores con el resto de la sociedad. Y quienes reciben estos magros beneficios, ¿sí?, de transferencias, que de una manera u otra son reconocidos por la sociedad y por el Estado como una deuda social, quedan comprometidos a cumplir con un conjunto de condiciones sobre las que nadie evaluó si tenía condiciones para cumplir y sobre las cuales las transferencias, vistos los impactos, no tienen posibilidad de modificar. O sea, ¿con qué se espera que se cumpla con lo que no se cumplía y para lo cual se subatiende la situación? ¿Sí? Porque incluso en los rendimientos, ¿no?, en los impactos de estos programas, también tenemos que ver cuántas de estas cosas después se traducen eufemísticamente en resultados. Cuando nosotros hablamos de que hay una mejora en la participación en la educación, en muchos de estos programas, no estamos midiendo resultados. No. Estamos midiendo que llegamos a la puerta o que nos quedamos un rato adentro. Pero no estamos midiendo resultados, ¿verdad? Entonces, me parece que el Uruguay está atravesando una discusión donde de un conjunto de programas, de transferencias condicionadas, donde por mucho rato resolvimos que era mucho más importante el vector de ingresos que esa hipótesis de inversión en capital humano, se quiere mudar a la inversión de capital humano contra todos los resultados que empíricamente muestran que no existen. Hacer énfasis en esta tensión que se señalaba hoy sobre hacer cumplir el rol de acumulación de capital humano, que quiero ver quién lo puede defender a partir de estos resultados, en contra del rol del cumplimiento del derecho a tener un ingreso mínimo, que no es mínimo, ¿verdad?, y que es mucho menos del 25% que hablamos hoy, de los ingresos del hogar. Esa es la discusión que estamos teniendo. Parece anticientífica, profundamente anticientífica. Pero si a esto le agregamos que esta es una transferencia, que junto con las otras transferencias, si las unificamos las tres, no llegamos a hablar de medio punto del PIB, ¿verdad? Y de que existen un montón más de transferencias que se realizan a través del Estado hacia un montón de sectores por objetivos de política muy loables y quizás estamos todos de acuerdo con ellos, pero que tenemos que también discutir y evaluar. Bueno, tenemos que valorar un poco el tamaño de los instrumentos, el tamaño de los propósitos y los objetivos de la política, ¿no? No puede ser de que una iniciativa que ha demostrado desempeños más o menos eficientes en la aproximación a un derecho, que es el derecho al ingreso en Uruguay, ¿verdad?, y que ha demostrado magros rendimientos en otra, mude su condición de apoyar eso donde efectivamente es eficiente hacia otra en la que efectivamente no es eficiente. Y si es así, yo quiero que me justifiquen la razón. Me parece que la razón es moral, pero es de una moral
que también se construye a través del debate social sesgado que se ofrece a través de las voces diferentes, del poder de voz diferente que tienen los distintos actores sociales que instauran las ideas y que también instauran de que el 75%, 80% de los pobres pagan IRPF. Entonces, en ese sentido, me parece que esto es un comienzo de un debate sobre transferencias que se organizan a través del Estado y que hay que poner a consideración y que efectivamente siempre se da en las sociedades, no precisamente cuando se va creciendo, sino cuando se deja de crecer y cuando la puja distributiva aumenta y cada uno empieza a reclamar lo propio y entonces empieza este empuje conservador de por qué vamos a seguir gastando semejante cantidad de plata en estos vagos que no hacen nada y que además tienen la responsabilidad de devolverme a mí por todo lo que la sociedad les da, invirtiendo totalmente la ecuación original de por qué fue pensado este asunto. Creo que los análisis que se han planteado muestran que es también irracional el conjunto de instrumentos que tenemos atomizados en la institucionalidad para efectivizar este derecho universal a las transferencias y que por lo tanto es necesario que dentro de este debate incluyamos un debate sobre la institucionalidad del asunto, que además de ser sano reclama actualizarse y que esto es hijo de un proceso político en el que en su momento este fue el camino para construirlo, ¿verdad? De un conjunto de reformas que son más o menos contemporáneas, pero que vinieron, como bien explicó Carmen, pensadas de distintas cabezas a confluir en este resultado que es un hallazgo de investigación, ¿verdad? Que no lo inventó el Mides ni lo propuso el Mides, ¿no? Y eso también es un activo de esta relación estratégica entre las políticas públicas y la Universidad de la República. De última, plantear de que también es rescatable en esta idea de no pedirle peras al olmo que planteaba Arín muy correctamente hoy, que también tengamos un debate importante sobre cuáles son los estímulos, sobre la educación que tenemos que tener, avanzando desde el Mides sobre el reconocimiento que la condición social es determinante. Los resultados educativos no operan en el espacio, en el éter, no operan en otro planeta. Son fuertemente determinados por la condición social, también las investigaciones lo muestran, también las investigaciones son contundentes en mostrar la desigualdad en los resultados. Los instrumentos para esos resultados no son estos, son otros. Muchas gracias.